Me presenté en el brunch festivo de mi familia con mis hijos. Mi padre sonrió con aire de suficiencia. Tu presencia siempre complica las cosas. Deberías irte. Mi hermana se rió. Mis hijos preguntaron, ¿por qué el abuelo no nos quería? Yo solo respondí, vámonos a casa. Y nos fuimos en el coche. Una hora después, mi madre llamó, ¿por qué está bloqueada la tarjeta del banco? Ni siquiera podemos pagar la cuenta del brunch. Los ignoré hasta que se volvieron locos, y finalmente me hicieron enojar lo suficiente como para hacer algo al respecto. Hacer algo de verdad. Y cuando ese interruptor se activó, ya no había vuelta atrás. No era solo el brunch. No era solo un comentario. Eran años apilados uno encima del otro, como un derrumbe que se va formando lentamente. Y esa mañana, finalmente colapsó. Solía pensar que tenía que mantener la paz porque yo era la que estaba rota. La madre soltera, aquella cuyo marido cambió a nuestra familia por una nueva y reluciente al otro lado de la ciudad. Pensaba que estar en silencio significaba ser fuerte. Que si simplemente me tragaba la amargura el tiempo suficiente, eventualmente volverían a respetarme. Estaba equivocada. Se suponía que el brunch festivo sería algo agradable, algo para los niños. Les dije que íbamos a ver a la abuela y al abuelo, a sus tías, a todos. Incluso ayudaron a elegir regalos, pequeñas cosas hechas a mano, dibujos, un marco de una tienda de todo a $1 con una foto de todos nosotros de hace 2 años. Mi hija quería dárselo a mi madre. Cuando entramos, toda la mesa se quedó en silencio. Mi padre ni siquiera intentó ocultar su sonrisa de suficiencia. Tu presencia siempre complica las cosas. Deberías irte. Katie se rió como si fuera una broma interna y oscura. Amanda puso los ojos en blanco, como si ya estuviera molesta. Aún no me había ido furiosa. Y mis hijos, simplemente se quedaron paralizados, todavía sosteniendo sus pequeños regalos como si hubieran hecho algo malo. Luego vino la pregunta, ¿por qué el abuelo no nos quería? Me destrozó más que cualquier cosa que mis padres hubieran dicho jamás. Y habían dicho mucho. Pero este fue el momento en que me di cuenta de que no les importaban mis hijos. No de verdad. Nunca les importaron. No les dije una palabra. Miré a mis hijos y dije, vámonos a casa. Sin lágrimas, sin súplicas, sin escenas, solo silencio. Regresamos al coche, y mientras ellos jugaban con sus juguetes en la sala de estar, me senté en la encimera de la cocina y abrí la aplicación del banco. La tarjeta familiar, la que mis padres usaban como una hucha compartida, a pesar de nunca preguntar de dónde venía el dinero, todavía estaba activa, todavía extrayendo fondos de mi cuenta. Así que la congelé. Un clic. Esperé. Aproximadamente 1 hora después, llegó la primera llamada. Mi madre, luego Katie, y luego Amanda envió un mensaje de texto medio en pánico al chat grupal de la familia. ¿Por qué no funciona la tarjeta? No podemos pagar el brunch. ¿Estás en casa? ¿Puedes revisarla? Luego llegó otro. ¿Manipulaste algo del banco? ¿Hubo fraude? No, solo yo. Nadie preguntó si los niños estaban bien. Nadie preguntó por qué nos fuimos. Ni siquiera mi madre, que siempre decía quererlos tanto. Lo único que parecía importar era la cuenta. Fue entonces cuando supe que había estado sosteniendo todo un castillo de naipes. Y ahora estaba lista para derribar el resto. La mañana después del brunch, me desperté sintiéndome más ligera. No feliz, todavía no, pero lúcida. Por primera vez en años, no estaba fingiendo. No era la pacificadora, la que se disculpaba, la billetera invisible a la que recurrían cada vez que alguien más en la familia cometía un error. Simplemente, había terminado. Hice panqueques para los niños. Estaban callados, todavía inseguros de si habían hecho algo malo. Les dije que tendríamos nuestro propio brunch el próximo fin de semana. Solo nosotros 3. Quizás después iríamos al zoológico. Mi hija asintió. Mi hijo no dijo nada, solo me abrazó sin preguntar. Entonces sonó el teléfono. ¿Katie? Sin disculpas, sin explicaciones, sin mencionar lo que pasó en el brunch. Oye, el alquiler vence hoy y mamá dijo que quizás podrías enviarlo,
ya que su tarjeta está congelada por alguna razón. Eso fue todo. Como si estuviera pidiendo comida para llevar. Ni siquiera discutí. Simplemente colgué la llamada. Nada más que decir. Katie ha estado viviendo en ese apartamento del centro durante 2 años. Es demasiado caro y se ha retrasado en el alquiler más veces de las que puedo contar. Cada vez, corría hacia mamá, quien luego me enviaba un mensaje de texto en voz baja pidiendo un poco de ayuda. Dije que sí cada vez. Lo justificaba. Me decía a mí misma que Katie era más joven, que estaba resolviendo su vida, y que yo solo estaba siendo un apoyo. Pero lo que realmente era estúpida. Daba porque pensaba que si seguía dando, eventualmente me respetarían. Quizás incluso amarían a mis hijos como se merecían. Que si simplemente llenaba cada vacío, me verían como algo más que la vergüenza de la familia. La madre soltera, la que fue abandonada. Esa fantasía murió ayer. 2 horas después, llamó mi madre. Esta vez, su voz era suave, preocupada. El tono que usaba cuando estaba a punto de manipularme. Preguntó si todo estaba bien, si había congelado la tarjeta por accidente. Dijo que Katie estaba en una situación difícil y que significaría mucho si pudiera cubrir su alquiler solo por esta vez. Le pregunté por qué no mencionó lo que papá me dijo o el hecho de que los niños lo escucharon. Hizo una pausa y luego cambió de tema. A él no le importaba. No de verdad. Le dije que no enviaría nada. Comenzó a decir algo más, pero colgué. Me quedé sentada allí después de la llamada, sin llorar, ya no enojada, solo atónita por lo transaccional que se había vuelto toda nuestra relación. Y entonces Amanda me envió un mensaje de texto. Dijo que no estaba tomando partido, pero que congelar la tarjeta hizo que todo el brunch fuera incómodo. Y que podría haber hablado con ellos en lugar de hacer una escena. De hecho, usó esas palabras, como si yo hubiera hecho un berrinche en lugar de salir en silencio con 2 niños confundidos y humillados. La misma que me pidió prestados $1.800 la primavera pasada para reparaciones urgentes del coche y juró que los devolvería después de su ascenso. La misma que se fue de vacaciones un mes después y nunca más mencionó el dinero. Lo dejé pasar, me dije a mí misma que tenía un nuevo trabajo, muchas cosas en la cabeza, que lo pagaría cuando pudiera. Ahora veía ese silencio de manera diferente. Todos asumieron que simplemente me tragaría la falta de respeto una y otra vez, porque siempre lo había hecho. Pero ahora quería ese dinero de vuelta. No iba a pedirlo amablemente. Iba a tomarlo. Y sabía exactamente cómo. No se trataba del dinero. Se trataba de trazar la línea, esa que nunca antes habían visto porque nunca había tenido las agallas de trazarla. Hasta ahora. Amanda no me había dirigido la palabra desde el brunch. Ni una llamada, ni un mensaje de texto sobre los niños. Nada. Luego, 2 días después, de la nada, me envía una foto de sus zapatos nuevos. Pensé en ti, escribió. Miré la pantalla por un largo segundo. Zapatos de diseñador. Del tipo que solía decir que eran demasiado sofisticados. A menos que se los estuvieran regalando. Definitivamente se había dado un capricho esta vez. Me desplacé hasta el principio de nuestra conversación hasta que encontré ese mensaje de hace meses. Aquel en el que prometía que devolvería los $1.800 que pidió prestados. Había llamado llorando ese día. Dijo que su coche no arrancaba y que el mecánico dijo que todo el sistema eléctrico necesitaba ser reemplazado. No quería decírselo a mamá o papá porque ya estaban estresados por los problemas de dinero de Katie. Prometió que me devolvería el dinero después de su ascenso. Incluso me envió un emoji de corazón. Eso fue en abril. Lo dejé pasar durante meses. Nunca lo mencioné porque éramos familia y no quería ser esa persona. Pero ya había terminado de ser esa persona. Así que abrí mi aplicación bancaria y envié una solicitud formal por $1.800. Sin mensaje, sin explicación, solo el número y la fecha de vencimiento, hoy. 5 minutos después, me envió un mensaje. ¿Estás bromeando ahora mismo? No perdón, lo olvidé. No podemos hablar. Solo indignación porque finalmente había trazado una línea. No respondí. No tenía que hacerlo.
Ya había hecho otros planes. Llamé a la agente de viajes con la que solía trabajar hace años y le pregunté si había alguna oferta de última hora para un resort de playa. Nada enorme, solo un lugar cálido con una piscina y espacio para que los niños respiraran. Encontró una acogedora suite tipo cabaña en un lugar familiar con un centro de actividades para niños, tours con delfines, todo incluido. Me costó $1,682, y lo pagué con el dinero de Amanda en el momento en que finalmente lo envió. Sin un gracias, por supuesto. Sin disculpas, solo una transferencia fría como si estuviera saldando una deuda comercial. Quizás lo era, porque yo había terminado de fingir que éramos algo más que eso. Esa noche, mientras hacía las maletas de mis hijos, me di cuenta de algo. No me había sentido tan emocionada en años. Eran nuestras primeras vacaciones de verdad. Sin culpa, sin mensajes de texto familiares incómodos, sin silencios tensos. Solo yo y las dos personas que nunca me hicieron sentir que no era suficiente. No publiqué nada en las redes sociales. No se lo dije a nadie. Quería que se enteraran de la misma manera que yo tuve que enterarme. Nunca me vieron realmente como una de ellos. Lenta, dolorosamente, sin previo aviso. Dejé que se sentaran allí preguntándose por qué no respondía a sus mensajes de texto pasivo-agresivos. Dejé que adivinaran dónde estábamos mientras se las arreglaban para averiguar quién iba a pagar el alquiler de Katie el próximo mes o por qué mamá no podía pedir la compra con la tarjeta familiar. Ya no era su muleta. Ya no era su donante secreta. Me había ido. Y cada vez que cerraba una cremallera de una maleta, me recordaba a mí misma, esto no es venganza. ¿Es reparación? Cuarta parte, las fotos que no debían ver. La mañana del viaje, me desperté antes que los niños y me senté en el borde de la cama mirando la maleta. Todavía no podía creer que realmente lo hubiera hecho. Reservado unas vacaciones, cortado la correa financiera, recuperado mi paz. Se sentía surrealista, como si estuviera tomando prestada la vida de otra persona por unos días. Dejé mi teléfono en silencio, metido en mi bolso. Cualquier drama que estuvieran cocinando en casa podía esperar. Aterrizamos justo después del mediodía. Aire cálido, palmeras, el sonido de las olas en lugar de la tensión. Los niños corrieron directamente a la playa como si hubieran estado esperando toda su vida. Les tomé una foto de pie en la orilla y sonreí. Sonreí de verdad por primera vez en lo que pareció una eternidad. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, cedí y revisé mi teléfono. Una docena de llamadas perdidas, la mayoría de mamá y Amanda. Un mensaje de voz de Katie llorando por un aviso de desalojo. No lo escuché. Abrí Instagram en su lugar. Había publicado una foto, solo una, de un atardecer. Sin caras, sin etiquetas, solo una muestra discreta de que estaba en un lugar mejor. Pero eso fue suficiente. Amanda había comentado debajo. Vaya, debe ser agradable usar el dinero de la familia para vacaciones personales. Eso fue inesperado. Primero, tuvo el descaro de publicarlo públicamente. Segundo, todavía creía que el dinero que usé era suyo, como si de alguna manera hubiera robado del fondo familiar. Ni siquiera le había respondido cuando me envió el dinero. Ella sabía que era por la deuda que tenía. Y ahora lo estaba tergiversando como si yo fuera la que se estaba aprovechando. No respondí, pero no era necesario. A la mañana siguiente, sucedió algo que no planeé. Mi abuelo llamó. Nunca llama, jamás. Usualmente solo aparece durante las festividades, se sienta en silencio en un rincón y observa cómo se desarrolla el caos. Es el único que alguna vez me ha hablado amablemente sin condiciones. Cuando respondí, solo dijo, vi la foto. Me alegro de que finalmente te hayas ido. No supe qué decir. Me dijo que vendría a la ciudad la próxima semana y quería sacar a los niños. Sin una gran cena familiar, solo él, yo y ellos. Dijo que tenía algo que quería discutir en persona. Luego agregó, a tu madre no le va a gustar, pero eso nunca me ha detenido antes. Eso fue todo. Colgó. Me quedé allí mirando el teléfono, tratando de entender qué significaba eso. Mi abuelo no se metía en dramas. No tomaba partido. Pero algo había cambiado.
Y si él estaba tomando una postura, significaba que se avecinaba más. Miré hacia la playa y pensé, quizás este viaje fue más que un simple descanso. Quizás fue el comienzo de las verdaderas consecuencias. Y por una vez, no le tenía miedo. Quinta parte, el fideicomiso. Regresamos a casa del viaje el domingo por la noche, quemados por el sol, llenos de arena y radiantes. Los niños se quedaron dormidos en el asiento trasero antes de que siquiera llegáramos a nuestra calle. No los desperté, simplemente llevé a cada uno adentro, los arropé y luego me quedé un momento en el pasillo, escuchando su respiración tranquila. Era la primera vez que no volvía a casa temiendo lo que me esperaba. Encendí mi teléfono y se iluminó como un fuego artificial moribundo. 23 mensajes, 8 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz. Mi madre había dejado un mensaje largo y extenso que comenzaba dulce y terminaba amargo. Amanda había enviado una serie de mensajes de texto alternando entre fingir que no había pasado nada y acusarme de arruinar la dinámica de la familia. Katie había pasado de un, por favor, llámame, a un, no necesito tu ayuda de todos modos, en menos de una hora. Ninguno de ellos preguntó cómo estaban los niños. Ninguno de ellos preguntó si lo habíamos pasado bien. Lo único que les importaba era el cambio, el repentino vacío silencioso donde solía estar mi apoyo. Ignoré cada mensaje. Ni siquiera abrí los mensajes de voz. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Revisé la cámara y parpadeé. Era mi abuelo. No había llamado. Nunca lo hacía. Simplemente aparecía, como siempre lo había hecho cuando sabía que algo andaba mal pero no quería hacer una escena al respecto. Entró, asintió una vez y se sentó a la mesa sin decir mucho. Nos preparé café. Los niños todavía dormían, y por una vez, la casa se sentía como un lugar donde él también podía respirar. Me enteré de lo del brunch, dijo. Eso fue todo lo que dijo al respecto. Sin sermones, sin consejos, solo reconocimiento. Luego me entregó una gruesa carpeta de Manila. Hice algunos cambios. No se los digas, el abogado lo hará. Dentro había páginas que ni siquiera pude procesar al principio. Un fideicomiso, uno que solía estar dividido equitativamente entre mi madre, Amanda y Katie, ahora estaba solo a mi nombre. $300.000. Dijo que había observado durante años. La forma en que me hablaban, la forma en que trataban a mis hijos, la forma en que siempre esperaban que yo resolviera los problemas, pero nunca me dieron las gracias. Solía pensar que madurarían, dijo. Pero ahora sé que no lo harán. Se levantó para irse, y justo antes de abrir la puerta, se volvió hacia mí. Tú no eres la débil. Solo eres la única que no pudieron controlar. 3 días después, se enteraron. Amanda fue la primera en intentar un enfoque suave. Envió un mensaje preguntando si quería ir a almorzar. Solo nosotras dos, sin dramas. No respondí. Katie dejó una nota de voz, sollozando, hablando de lo estresada que había estado últimamente y de cómo extrañaba tener a su hermana mayor para hablar. La bloqueé. Mi madre envió una foto de mis hijos cuando eran pequeños y luego escribió, dejemos el pasado atrás. Me encantaría llevarlos a tomar un helado. No respondí, porque no se trataba de reconciliación. No se trataba de amor. Se trataba de la proximidad al dinero. No sentían pena por lo que habían hecho. Sentían pena por lo que podrían perder. Y para cuando se dieron cuenta de que la puerta estaba cerrada, ya estaban del otro lado. Esto no era venganza. No me regodeé. No anuncié nada. Simplemente seguí viviendo. Y esa fue la parte que nunca esperaron. Porque cuando alguien deja de intentar ser aceptado, no queda nada que puedas quitarle. Sexta parte, la última página. Pensaron que me agotarían con la espera. A la semana siguiente, mi silencio debió empezar a parecerles amenazante. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Amanda le dijo a alguien, quizás a la hermana de su novio, quizás a alguien en su trabajo, que yo había manipulado a nuestro abuelo, que debía haberlo convencido de cambiar todo mientras estaba en un estado frágil. Incluso insinuó que podría haber falsificado algo. Me enteré por un amigo de un amigo. No sabían que Amanda estaba hablando de mí hasta que conectaron algunos puntos. Cuando me lo contaron, simplemente me reí.
Amanda siempre había sido una mala mentirosa y peor aún ocultando su miedo cuando sentía que el poder se le escapaba. Katie siguió un día después con un largo mensaje sobre que la familia es para siempre y que guardar rencores no cura las heridas. Dijo que estaba dispuesta a hablar si yo estaba lista para volver a la mesa. Volver a la mesa, como si de alguna manera me hubiera levantado y me hubiera ido furiosa sin razón, como si yo fuera la que rompió algo. Luego llegó la carta, una carta real de mi madre, doblada cuidadosamente, enviada por correo a mi casa, escrita con una caligrafía cuidadosa, como si estuviera solicitando el perdón en papel. Escribió que estaba decepcionada por cómo habían resultado las cosas, que esperaba que yo supiera que nada de eso era personal, y que le gustaría tener una reunión privada conmigo para discutir el futuro de la familia. No respondí, no porque estuviera enojada, sino porque no había nada que discutir. Esa semana, me reuní con el abogado que mi abuelo había recomendado. Finalizamos los papeles del fideicomiso, ajustamos algunas cosas, y me dijo en voz baja que mi abuelo también me había nombrado apoderada médica única para cualquier decisión de cuidado futuro. Se sintió pesado, no como una victoria, más como si alguien finalmente me entregara las llaves de una casa que nadie más sabía cómo cuidar. Antes de irme, el abogado me preguntó si quería dejar una declaración para la familia para cuando se leyera el resto del patrimonio algún día. Lo pensé y escribí algo simple, no abandoné a la familia. Simplemente dejé de estar donde no era bienvenida. Una semana después, mi abuelo nos invitó a cenar a mí y a los niños. No había nadie más, solo nosotros. Después del postre, le entregó a cada uno una pequeña caja. Dentro había monedas de oro que había coleccionado a lo largo de los años, de las de verdad. Dijo que eran su manera de decir, comiencen sus propias historias. Ese es el momento en que me di cuenta de que este no era el final de la historia. Era el comienzo de cuando finalmente pude escribir en mis propios términos. Seguirán hablando, inventando nuevos ángulos, esperando que vuelva arrastrándome. Pero nunca me fui rota. Me fui despierta. La primera actualización. Han pasado 3 semanas desde que me alejé de ellos. Me alejé de verdad, no solo físicamente, sino de esa necesidad desesperada y dolorosa de ser aceptada por personas que nunca planearon ofrecer nada parecido al amor. He repasado cada parte en mi cabeza. No por arrepentimiento, sino porque a veces todavía no parece real. Lo rápido que cambiaron, lo silenciosa que está la casa ahora, lo tranquila que me he vuelto. No planeaba escribir nada más. Pero he estado leyendo los mensajes de extraños, personas que dijeron que los ayudé a sentirse menos solos. Algunos incluso dijeron que encontraron el coraje para enfrentar a sus propias familias, y eso es lo que me hizo sentarme a hacer esto. Porque les debo a todos ustedes un agradecimiento y quizás, un último capítulo. Han pasado muchas cosas en estas 3 semanas. El abogado finalizó todo. El fideicomiso, los cambios en el patrimonio. Está hecho. Todos fueron notificados oficialmente. Amanda, Katie, mi madre. No necesité estar allí para nada de eso. No quise estarlo. Amanda me envió un largo correo electrónico al día siguiente. El tono era profesional, como una negociación legal. Dijo que estaba decepcionada por cómo se manejaron las cosas y preguntó si estaría abierta a una conversación fuera de los abogados. No respondí. Lo siguió con un mensaje diciendo que solo quería claridad sobre lo que el abuelo le había prometido. Como si algo de esto hubiera sido suyo por derecho. Katie no se puso en contacto, pero sé por alguien que todavía habla con ella que se ha mudado con una amiga después de no pagar el alquiler. Supongo que pensó que mamá lo cubriría de nuevo. Y por una vez, mamá no pudo. Hablando de mi madre, vino a mi casa. Aparcó afuera durante más de 1 hora, simplemente sentada allí mirando el porche, probablemente esperando que saliera y jugara a la pacificadora una vez más. No llamó a la puerta. Yo no salí. La observé desde detrás de la cortina hasta que se fue. Envió una carta al día siguiente, una real, por correo a mi puerta. Dijo que estaba triste, que estaba siendo influenciada y dejando que viejas heridas se infectaran. Escribió que la familia es más grande que el dolor y me pidió que fuera a su casa para que pudiéramos empezar de nuevo. No hubo disculpas, ni por lo que mi padre dijo delante de mis hijos, ni por reírse con Katie, ni por dejar que Amanda fingiera que su deuda conmigo nunca existió.
Solo más palabras cuidadosas diseñadas para protegerse a sí misma. Trituré la carta sin volver a leerla. Mi abuelo ha cumplido su palabra. Hemos cenado juntos 2 veces por semana. Le está enseñando a mi hijo a tallar pequeños rompecabezas de madera y mi hija lo llama su abuelo del viaje a la playa. No menciona al resto de la familia y yo no pregunto por ellos. Es algo tácito, pero ambos sabemos lo que se perdió y lo que finalmente se protegió. En cuanto a mí, he estado viviendo la vida real, no la supervivencia. Inscribí a los niños en clases de natación. Pinté nuestra sala de estar de un verde suave que se siente como empezar de nuevo. Incluso hice planes para otro viaje la próxima primavera, a algún lugar con montañas esta vez. Todavía tengo momentos, silenciosos, tarde en la noche, cuando me pregunto si debería sentir más culpa. Cuando recuerdo cómo, durante la mayor parte de mi vida adulta, pensé que mantener la paz significaba dejar que me destrozaran un poco más cada año. Pero luego pienso en la forma en que mi hija me miró en la playa, sosteniendo mi mano y sonriendo como si el mundo se hubiera abierto de nuevo. Y sé que tomé la decisión correcta. Entonces, ¿es este el final de la historia? Quizás. No sé si habrá más actualizaciones. Si algo sucede, tal vez vuelva aquí. Tal vez no. Pero por ahora, esta es la última página. A todos los que siguieron esto, que se tomaron el tiempo de preocuparse, de contactar, de compartir, gracias. Ustedes me recordaron que marcharse no es rendirse. Es, finalmente, elegirse a uno mismo.